Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que anden muy bien, con ganas de seguir aprendiendo y con muchas ganas sobre todo de empezar esta nueva unidad de la materia, ¿no es cierto? Así que largamos con temas completamente diferentes, pero completísimamente diferentes. Venimos de una unidad que tiene mucho que ver con la filosofía, de una unidad de mucha densidad conceptual, y ahora vamos a temas completamente diferentes, ¿no? Vamos a hablar de temas que tienen que ver con ecología, así que es muy diferente esta unidad. Así que el tema de esta unidad es calentamiento global, o sea que entramos en la unidad 2, ¿sí? La unidad 1 fue sobre posmodernidad. Entonces, digamos, ¿qué tratamos de hacer en la unidad 1? Hablamos del mundo contemporáneo desde el punto de vista sociológico, filosófico, ¿no? Entonces dijimos, bueno, estamos en la posmodernidad. ¿Y qué se entiende por posmodernidad? Bueno, y a eso dedicamos los 9 primeros videos, ¿no? Ahora vamos con otro tema. 9 u 8 fueron. 9 videos. Y ahora vamos con este nuevo tema, que es el tema de la unidad 2, ¿sí? Tema también contemporáneo, pero que tiene que ver con la naturaleza, con el mundo físico que nos rodea, ¿no? Calentamiento global, ¿ok? Bien. ¿Qué libro usamos para esta unidad? Usamos un libro que se llama El clima está en nuestras manos. El autor es, bueno, el nombre entero no lo voy a anotar, se llama El clima está en nuestras manos y tiene como subtítulo Historia del calentamiento global, ¿sí? El autor es un paleontólogo australiano que se llama Tim Flannery, ¿sí? Tim Flannery. Decía, es australiano, es paleontólogo. ¿Qué es la paleontología? Es la carrera que yo quería hacer de chiquito. Bueno, quería hacer dos, paleontología y astronomía. Todavía estoy a tiempo de hacerlas, quién sabe, ¿no? Ojo, atención ahí. A ver, Tim Flannery es paleontólogo. Bien, la paleontología es una rama de la biología, ¿no? El paleontólogo es un biólogo que se dedica a estudiar. A ver, la biología en principio es el estudio de los organismos vivientes, ¿no? El estudio de la vida. Bueno, el paleontólogo es un tipo muy particular, muy especial de biólogo. ¿Por qué? ¿A qué se dedica el paleontólogo? A estudiar formas de vida que ya no existen. Formas de vida que ya no existen. Especialmente esas formas de vida re alucinantes que ya no existen, que se llamaban dinosaurios. Pero también cualquier forma de vida que ya no exista, incluyendo mamíferos prehistóricos como el tigre de diente de sable, el megaterio, el gliptodonte, los mamuts, criaturas del mar que ya no existen, como los trilobites, las amonitas y qué sé yo, etc. Las amonitas eran esos caracoles del mar, grandes así, que a veces vemos en las piedras, en las lajas, ¿no? Bien. Ah, tengo dos fósiles acá. Esperen que se los muestro. Espérenme ahí. Miren, acá tengo un fósil de un caracol. No es una monita este, es otro, no sé cuál es, pero es un fósil de un caracol. Está bueno, ¿no? Ven que está como agarrado ahí de una roca. Y este otro fósil es una impresión de una planta. Es la marca que dejó una planta en la piedra, ¿no? Y del otro lado hay una marquita también ahí. Bueno, bien. Y tenía otro más que se lo regalé a mi sobrina, que era un caracol más chiquitito. Bueno, entonces, justamente esto, formas de vida que ya no existen, es lo que estudian los paleontólogos, ¿no? ¿Y de qué dependen para eso? De los fósiles. Esto es un fósil, esto es otro fósil. Este de un animal, este de una planta. Bien. Entonces, obviamente los paleontólogos trabajan en general codo a codo con sus primos hermanos, digamos, que son los geólogos. Los geólogos. Entonces tenemos la ciencia de la paleontología. La paleontología es el estudio de las formas de vida que ya no existen. Y la geología,
que la geología es el estudio del suelo, o el estudio del planeta, si ustedes quieren, ¿no? Que al caso viene a ser lo mismo, porque cuando estudias el suelo, lo que estás estudiando es nuestro planeta. Entonces, ¿por qué digo que son como primos hermanos? Porque el trabajo de campo que hacen es el mismo, lo que tienen que hacer es excavar. Bueno, está bien, hay cosas que un geólogo hace que un paleontólogo no, y que un paleontólogo hace y un geólogo no, más vale, ¿no? Pero digamos, en principio, cuando tienen que investigar, ¿a dónde van? Al suelo. El geólogo porque quiere estudiar el suelo en sí. El paleontólogo no es que quiere estudiar el suelo en sí, quiere estudiar formas de vida que ya no existen, pero esas formas de vida, ¿dónde están? Abajo del suelo. Formas de vida no, los fósiles, va, abajo del suelo, ¿no? Así que bueno, muy bien. Qué linda que es la ciencia, es una cosa hermosa realmente. A mí de chiquito me apasionaba, ¿no? También yo reconozco que nací nerd, nací nerd y nerd moriré, pero bueno, es hermosa la ciencia. Bien, ok, acá me hice un machete del orden que voy a seguir para explicar. Bueno, en la clase de hoy tengo pensado explicar más o menos lo que sería la introducción del libro, capítulo 1 y parte del capítulo 2. Vamos a ver si llegamos a las capas de la atmósfera, ¿no? Vamos a ver si llegamos, el tiempo lo dirá. No quiero extenderme mucho, me extendí demasiado en las últimas clases que hice y ahora voy a tratar de ser más breve, ¿no? Bien, ok. Bueno, entonces tenemos que llegar a hablar del calentamiento global. Para entender el fenómeno del calentamiento global, tenemos que ir, recolectando pedazos de información, diferentes pedazos de información que nos van a servir a entender este fenómeno. Nos van a servir para entender este fenómeno, ¿no? Tenemos que ver algunas cosas de química, algunas cosas sobre las capas de la atmósfera, algunas cosas sobre cómo funciona la industria de la energía, ¿no? La generación de la energía que hace andar esta misma lámpara que tengo acá, ¿no? ¿Cómo es que anda esta lámpara? Bueno, anda porque la enchufo. ¿Y por qué el tomacorrientes tiene corriente? Tiene corriente porque hay en realidad varias centrales que generan energía. ¿Y cómo generan esa energía? Y la mayoría quemando combustible fósil. ¿Y qué es el combustible fósil? ¿Y por qué la quema de combustible fósil contribuye a que el planeta se caliente más y que al calentarse más ocurran desastres naturales como los que tenemos ahora? Bueno, toda esa información la tendremos que ir juntando. ¿Bien? Bueno, una cosa que nos comenta el autor, tan pronto como abrimos el libro, es que en los últimos 10.000 años, hay una temperatura media. No recuerden que la palabra media significa promedio, no es la media que uno se pone, ¿no? La palabra, si uno dice temperatura media, uno está queriendo decir temperatura promedio, ¿no? Entonces, la temperatura promedio del planeta Tierra en los últimos 10.000 años es de 14 grados, que no es la temperatura promedio que tiene hoy, año 2020. Justamente subió esa temperatura promedio y está en tendencia a seguir subiendo, por eso hablamos de calentamiento global. Entonces, en los últimos 10.000 años el planeta viene teniendo una temperatura promedio de 14 grados. Pero este número es el que se nos está yendo de las manos hoy en día. Bien, ustedes vayan juntando los pedacitos de información que les doy, ¿sí? Anoten, absorban, y después vamos a ver a dónde vamos con todo. Bueno, ya sabemos a dónde vamos, a entender el calentamiento global, ¿no? Pero digamos, ustedes vayan juntando todos los pedacitos de información que les doy. Bien. Para entender por qué este número está subiendo, para entender por qué la temperatura promedio del planeta está subiendo, una cosa fundamental es entender el rol que cumple el dióxido de carbono en eso, el famoso dióxido de carbono. Entonces, anotamos dióxido de carbono. ¿Qué es el dióxido de carbono? El dióxido de carbono es un gas. Es un gas. Bien. ¿Recuerdan quizá el secundario cómo anotamos ese dióxido de carbono cómo se anota esto en química? Bueno, quizás se acuerden, y si no se acuerdan ahora lo vemos. Se lo nota así. ¿Sí? La letra C mayúscula, la letra O mayúscula y un numerito 2 abajo de la letra O. ¿Qué quiere decir esto? Hagamos un breve repaso, ¿sí? De cosas que se supone que
hemos visto en la secundaria, pero bueno, habrá que ver si lo seguimos recordando o no, ¿no? La letra C mayúscula hace referencia al carbono. ¿Qué es el carbono? Un elemento. La letra O mayúscula hace referencia al oxígeno. ¿Qué es el oxígeno? Otro elemento, ¿no? Y el numerito 2, ¿a qué hace referencia? A la cantidad de átomos de oxígeno que están presentes en la molécula de dióxido de carbono. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de esto? A ver, repasemos. Átomo. Vamos con esta palabra primero. Átomo. ¿Sí? Átomo. Bien. O sea, la definición de átomo en principio es fácil. Yo se los puedo decir. Les digo, átomo es la porción más pequeña de materia que conserva sus propiedades. Átomo es la porción más pequeña de materia que conserva sus propiedades. Si con esto lo entendieron, espectacular. Si con esto sigue sin entenderse, no hay ningún problema. Vamos a explicar a qué nos referimos. A ver. Imaginen que esta hoja es un cacho de plomo. El plomo es otro elemento, ¿no? Imaginen que esto es una barra de plomo. El plomo tiene ciertas propiedades, diferentes a las propiedades del hierro, diferentes a las propiedades del oro. Por compararlo, digo esto por compararlo con otros metales, diferentes a las propiedades del mercurio, por ejemplo. Ahí para compararlo con otros metales. También hay elementos que no son metales. El hidrógeno es un gas, no es un metal. Bueno, entonces, el plomo tiene ciertas propiedades. Propiedades como, por ejemplo, a qué temperatura se derrite. No se derrite a la misma temperatura que los otros metales. Cada metal se derrite a determinada temperatura. Eso se llama punto de fusión, ¿no? ¿A qué temperatura se evapora? Eso se llama punto de ebullición. ¿Qué conductividad eléctrica tiene? Etcétera. Bueno, esas son todas diferentes propiedades y más propiedades. Ok, entonces, si esto fuese una barra de plomo puro, plomo sin mezclar con nada, tendría determinada lista de propiedades. ¿Qué pasa si yo esta barra de plomo la divido a la mitad? ¿Este cacho va a tener esas mismas propiedades? Sí. ¿Y este cacho va a tener esas mismas propiedades? También. Ok. ¿Y qué pasa si este cacho yo lo vuelvo a dividir? Estos dos cachos más chiquitos que me quedaron, ¿tienen las mismas propiedades? El mismo punto de ebullición, el mismo punto de fusión, la misma conductividad eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. También. Y si sigo dividiendo, también. Y si sigo dividiendo, también. Y si sigo dividiendo, también. También. Epa, me voy quedando con algo cada vez más chiquito, ¿no? El punto es, llega un punto en que uno llega al pedacito más chiquitito que uno puede tener y que sigue siendo un pedacito de plomo. Y que sigue teniendo ese punto de ebullición, ese punto de fusión, esa conductividad eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Yo a este pedacito, que es el pedacito de plomo más chiquito que puedo tener, que sería un átomo de plomo, ¿lo puedo a su vez dividir? Sí, al átomo se lo puede dividir, porque el átomo a su vez está compuesto de electrones, protones, neutrones, y ellos a su vez se pueden dividir. Creo que los protones se pueden dividir, los protones y neutrones creo que a su vez se pueden dividir. No me acuerdo bien, se imagina que yo no soy científico. Pero el punto es, si acá esto es el pedacito más chiquito de plomo que puedo tener. Esto sería un átomo de plomo. ¿El átomo de plomo conserva las propiedades de la barra de plomo? Sí, las mismas propiedades, las mismas. Y si al átomo de plomo lo divido, lo puedo dividir. Pero ya estos pedacitos chiquititos que me quedaron no tienen esas propiedades. Esto ya no es un pedacito más chiquitito de plomo y otro pedacito más chiquitito de plomo. Esto no es plomo y esto no es plomo. ¿Se me entiende? ¿Sí? Entonces el átomo es la porción más pequeña de materia que conserva las propiedades. ¿Las propiedades de qué? Eso depende del elemento. El plomo es un elemento con ciertas propiedades, el oro es un elemento con otras propiedades, la plata es un elemento con otras propiedades, el hierro es un elemento con otras propiedades, lo mismo el oxígeno, lo mismo el hidrógeno, lo mismo el magnesio, lo mismo el fósforo, lo mismo el sodio, lo mismo el cloro, lo mismo el potasio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Esos son los famosos elementos de la tabla periódica. Vieron que en la tabla periódica uno encuentra todos los elementos conocidos, ¿no? Y en general tenés ciertos numeritos en cada casillero que te indican propiedades de cada elemento, porque cada elemento tiene sus propiedades.
Bueno, bien, ahora yo separo este papel picado que hice y después lo tiro. Y volvemos a lo siguiente. A ver, ¿qué significa entonces CO2? Significa que la molécula, otra palabra acá, molécula, ¿sí? Molécula. Una molécula no es lo mismo que un átomo. Cuando dos o más átomos se unen, se combinan, forman una molécula. Entonces, ¿qué es una molécula? Una molécula es una combinación de dos o más átomos. Una combinación de dos o más átomos. Entonces, tenés moléculas que son muy chiquititas, porque están hechas de dos átomos, nada más. Y tenés macromoléculas que son recomplejas, que están hechas de un montón de átomos. ¿No es cierto? Entonces, la molécula de dióxido de carbono está compuesta de ¿cuántos átomos? Ya deberían poder deducirlo de lo que les mostré antes. La molécula de dióxido de carbono está compuesta de 3 átomos. Un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. ¿Sí? Ahí tenés una molécula de dióxido de carbono. Bien, la molécula de agua, ¿de cuántos átomos se compone? La famosa molécula de agua. 3 átomos. ¿Sí? 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Muy bien. Muy bien. Y no me acuerdo si iba a decir algo más yo. El dióxido de carbono. Bueno, sí, ya me acordaré. Ok. Pam. Bueno. Nos comenta el autor que, justamente el dióxido de carbono juega... El dióxido de carbono es lo que se llama un gas de efecto invernadero. ¿Sí? El dióxido de carbono, ¿por qué es tan importante para entender todo esto? Porque es un gas de efecto invernadero. No es el único, hay otros también, pero digamos el que hoy en día el culpable número uno del calentamiento global serían las emisiones de dióxido de carbono. Las emisiones de dióxido de carbono. Las demás también son culpables, pero digamos, si hay que empezar por algo es por reducir las emisiones de dióxido de carbono. Las otras también. Ya después les contaré cuáles son otros gases de efecto invernadero, pero este es como el estrella, digamos. Es un gas de efecto invernadero. ¿Qué quiere decir que es un gas de efecto invernadero? ¿Qué es el efecto invernadero? ¿Vieron ustedes los invernáculos que hay cuando uno pasa por un vivero? ¿Vieron que tienen esas casitas hechas con nylon? Bueno, que son... ¿para qué sirve eso? Para que se retenga el calor ahí adentro, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué ocurre en un invernáculo? En un invernáculo se genera efecto invernadero, porque el calor se retiene, el calor no se pierde, no hay fuga de calor. O sea, hay fuga de calor, pero mínima. Bueno, ¿por qué el que tiene un vivero hace eso? Porque hay ciertas plantas que prefieren una temperatura más alta, crecen mejor, están más sanas con una temperatura más alta. Entonces, esas plantas van al invernáculo. ¿Qué hay en el invernáculo? ¿Qué se genera en el invernáculo? Efecto invernadero. Efecto invernadero. Bueno, el problema es que esto le puede pasar al planeta también, ¿no? Entonces hay gases que generan ese efecto en el planeta. Uno de ellos es el dióxido de carbono. Hay otros, como el metano, por ejemplo. O sea, repito, ya hablaremos de los otros. Pero el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero. A veces, para abreviar, a los gases de efecto invernadero se les dice gases invernaderos y listo. O sea que gas de efecto invernadero o directamente gas invernadero es sinónimo. Los gases de efecto invernadero o los gases invernaderos, díganlo como quieran. Bien, seguimos. Bueno, nos cuenta el autor que justamente que en otros planetas del sistema solar, ustedes recordarán que nuestro planeta, la Tierra, es un planeta que forma parte de un sistema, ¿no? Hay 8 planetas que orbitan alrededor del Sol, que son Mercurio, Venus, la Tierra, Marte
Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, aparte de un montón de... Bien, decía entonces, nuestro planeta es uno de los que orbitan alrededor del Sol. Tenemos Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Hay además otros objetos que orbitan alrededor del Sol, como Plutón, que es un planeta enano, como asteroides, etc. Nuestro planeta es el tercero, ¿no? Desde el centro para afuera. Entonces, hay planetas como Venus, por ejemplo, donde hay la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera es tal que es imposible la vida. Aparte, en Venus es imposible la vida por otras razones también, ¿no es cierto? Pero justamente con cantidades muy altas de dióxido de carbono, el planeta se sobrecalienta muchísimo, muchísimo, hasta el punto en que ya es imposible la vida, ¿no es cierto? En Venus, por ejemplo, el agua no existe, no puede existir en estado sólido, no podría existir, perdón, en estado líquido, no podría existir en estado líquido. Entonces, en un planeta donde hay tales niveles de dióxido de carbono, la temperatura es tan alta que el agua no puede existir en estado líquido, no podría nunca existir en estado líquido. Está obligatoriamente evaporada, de tan alta que es la temperatura del planeta. Entonces es imposible la vida. Para que haya vida tiene que haber agua en estado líquido. Bueno, ahí lo tienen. Tratemos de no llegar hacia eso. Es de lo que se trata el libro y de lo que se trata esta unidad. Bueno, entonces, ¿qué cifra se usa en estos temas para medir la gravedad de... como para medir en qué situación estamos en cuanto al dióxido de carbono? La medida que se usa son las partes por millón. Partes por millón. ¿Sí? Cuando uno dice 4%, ¿qué quiere decir? Partes por 100. O sea, de 100, 4. ¿No? Si yo digo el 4% de la población, no sé, votó a fulano, quiere decir que de 100, 4 lo votaron. Partes por millón, pero la unidad que tomas de referencia, el número que tomas de referencia no es 100, es un millón, ¿no? Entonces, la medida que se usa es partes por millón, o sea, ppm. Ahí lo anoté en minúscula y abreviado, ppm. Esta es la medida que se usa. Ok. Entonces, tradicionalmente, digamos, o sea, hasta en los últimos 10.000 años, del planeta, o sea, más o menos desde que existe la civilización, existe desde hace un poquito menos la civilización, pero bueno, en los últimos 10.000 años del planeta, ¿cuál fue la concentración de dióxido de carbono que tuvimos? Fue de, que no es la actual, porque la actual es más alta, fue de 300 partes por millón. 300 partes por millón. Bien. Digo, como datos para ir ir registrando. ¿Sí? Bien. Bueno, esto en cuanto a la introducción. Más o menos esto es lo que... Ah, y un dato también importante que está en la introducción es lo que se llama la vida media del dióxido de carbono en la atmósfera. O sea, ¿cuánto tiempo, una vez que se emitió una molécula de dióxido de carbono y se fue a la atmósfera? ¿Cuándo se producen emisiones de dióxido de carbono? Cada vez que apretás el acelerador del coche, se emite dióxido de carbono. Cada vez que encendés una hornalla, se emite dióxido de carbono. Cuando anda un avión en el cielo, está largando dióxido de carbono. Cada vez que se quema combustible fósil, y los combustibles fósiles son el carbón, el petróleo y el gas, cada vez que se quema combustible fósil se producen emisiones de dióxido de carbono. Hay moléculas de dióxido de carbono que ¡plim!, salen para la atmósfera. Bueno, bien, cuando está en la atmósfera, actúa produciendo efecto invernadero. Ok, ¿y por cuánto tiempo va a quedar en la atmósfera produciendo efecto invernadero? Un siglo. ¿Sí? Tarda un siglo en salir de la atmósfera. O sea, en bajar y empezar un nuevo ciclo. Bueno, ok. Vamos a decir algunas cosas del capítulo 1 y ahí cerramos. Ya les digo que hoy no llegamos a las capas de la atmósfera porque no quiero que quede tan largo el video. Vamos al capítulo 1. Les comento algunas cosas como datos para tener en cuenta.
El planeta Tierra tiene una antigüedad de 4.500 millones de años. ¿Sí? El planeta Tierra tiene una antigüedad de 4.500 millones de años. Nuestra atmósfera tiene una antigüedad de 4.000 millones de años. Pero es habitable desde menos todavía. Es habitable desde hace 2.200 millones de años la atmósfera. Ok. Eso como un dato más. Después, concepto importante, lo que se llama albedo. Albedo. Y con esto vamos a terminar la clase de hoy. ¿Qué es el albedo? Albedo. Albedo es una palabra que viene de albus. Albus es una palabra en latín, se los anoto acá al costado. Albus significa blanco, ¿no? En latín, blanco. De ahí viene, supóngase, la palabra álbum. Un álbum, el álbum de figuritas que uno completa, o un álbum de fotos. ¿Por qué, ¿por qué eso lo llamamos álbum? Porque estaba en blanco al principio y uno lo completa. ¿Con qué? Con figuritas, con fotos, ¿no? A la camiseta argentina se le dice la albiceleste. ¿Por qué la albiceleste? Porque es de color blanco y celeste. Entonces, albus en latín significa blanco. Alba es un nombre de mujer que significa blanca. ¿Qué es el albedo? El albedo es la superficie, la cantidad de superficie blanca que hay en el planeta. Piensen en la típica foto del planeta Tierra. Hay uno que ve mucho azul, ve marrón, verde, aparecen las nubes por ahí, pero las nubes no son superficie, las nubes son nubes. ¿Dónde hay blanco? En los polos, el hielo, ¿no? Entonces, de toda la superficie del planeta, ¿cuánto de esa superficie es de color blanco? Eso es lo que quiere decir el concepto de albedo. Y el albedo es súper importante. No queremos perder albedo. El albedo es importante, ¿por qué? Porque desde el Sol nos viene energía aparte de luz, nos viene energía. La luz es una forma de energía, bueno, pero viene mucho calor y mucha radiación. Mucho calor y mucha radiación viene del Sol. Entonces, ¿para qué nos sirve el albedo? El albedo sirve para reflejar eso que viene del Sol, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el albedo es blanco. Si alguna vez tuvieron la oportunidad de caminar por un lugar donde hubiese mucha nieve o mucho hielo, habrán notado que en un momento ya quedas medio de la vista, quedas medio mal si no estás usando protección. Hay que usar protección, anteojos de sol. ¿Por qué? Porque todo ese blanco se te refleja, te viene a los ojos. Entonces recibís mucha más luz. En un día despejado en el que vos caminás por una zona llena de nieve o hielo, recibís mucha más luz en los ojos que en un día despejado caminando por el pasto. ¿Por qué? Porque recibís toda la luz que te viene de ahí, del sol, más toda la luz que te está reflejando la nieve y el hielo, ¿no? Entonces, porque estás caminando por una zona de albedo. Entonces, el albedo es tan importante, ¿por qué? Porque rebota la energía del sol. No toda, ¿no? Pero rebota una buena parte de la energía del sol. Piensen ustedes lo siguiente. Si esta mano mía representa la energía que viene del sol, acá está el sol, ¿no? Y acá está el planeta Tierra. Ok, viene energía del sol. Cuando esa energía toca en una parte blanca, en una zona de albedo, por ejemplo en la Antártida, se rebota entre el 80 y el 90% de esa energía. ¿Se rebota hacia dónde? Hacia el espacio. Si toca en una zona de tierra, no se rebota nada. Se absorbe toda esa energía. Y por lo tanto, ¿qué ocurre? Se produce calor. Lo que se rebota no genera calor. Pero cuando la energía del sol es absorbida, eso termina traduciéndose en calor. Entonces decía, cuando toca en la nieve o el hielo, se rebota entre el 80 y el 90% de la energía del sol.
Cuando toca en la tierra no se rebota nada. Y cuando toca en el agua, que es una buena pregunta que uno podría hacer, cuando toca en el agua, en general, estamos hablando de... ¿por qué es una buena pregunta? Porque el planeta está cubierto más de agua que de tierra, ¿no? Cuando toca en el agua, se rebota entre un 5 y un 10% de esa energía. Entonces, por eso es tan importante conservar el albedo del planeta. ¿Dónde está el problema? ¿En qué? ¿En qué? Fíjense que se genera una retroalimentación muy grave, muy seria. ¿Por qué? Porque más se calienta el planeta, más hielo y nieve se derrite. Más hielo y nieve se derrite, más se reduce el albedo. Más se reduce el albedo, menos energía se rebota. Menos energía se rebota, más se calienta el planeta. Más se calienta el planeta, más se derrite la nieve y el hielo. Menos energía se rebota, se refleja. Más se calienta el planeta. Más albedo perdemos. Más se calienta el planeta, más albedo perdemos. Ya estoy como resumiendo lo que quiero decir, ¿no? Pero más se calienta el planeta, más albedo perdemos, más albedo perdemos, más se calienta el planeta. Es como una... Si tuviera que hacer un gráfico de esto, este gráfico se va para arriba como una canita voladora. Y esto es lo que está pasando. Por eso es tan importante frenar esto, ¿no? Y para frenar esto hay que hacer muchas cosas, entre ellas reducir las emisiones de dióxido de carbono, de gases de efecto invernadero en general, ¿no? De los cuales el principal es el dióxido de carbono. Bueno, seguimos la que viene con otro video. Por hoy ya con esto tenemos suficiente. ¿Sí? Nos vemos. Chao.